El despertar de conciencia no es más que ser consciente de mi información, de mi programación inconsciente que me llega a reaccionar, a actuar de determinada manera. El despertar de conciencia es hacer consciente lo inconsciente, es traer la luz a la oscuridad, pero no me refiero el bien y el mal, sino me refiero traer la luz de la conciencia a mi información, a mi programación que se encuentra en mi inconsciente, porque al hacerlo me da la oportunidad de elegir en conciencia cómo quiero actuar ante determinadas situaciones, sin polarizarme entre el bien y el mal, porque hay muchos comportamientos que podemos catalogar como malos que en algún momento de mi vida va a ser lo mejor para mí actuar de esa manera. En otros momentos no va a ser lo mejor y trataré de hacer lo que está catalogado como bueno. Pero en el momento de hacerlo consciente, ese comportamiento que tú catalogas como malo no lastima, no hace daño, porque no es exacerbado e irracional. Al serlo consciente es más mesurado y es más puntual tu manera de actuar. Entonces, esa es la importancia también, pues, de observar nuestros pensamientos, ya que nos lleva a no reaccionar. Miren, nuestro inconsciente, su principal función es mantenernos con vida. ¿Ok? Por eso les decía que el ser humano, por naturaleza, busca sobrevivir, siempre tiene que estar alerta. Por eso son esos pensamientos de miedo, de preocupación, que llamamos pensamientos negativos, porque es pura supervivencia. Hay que estar alerta ante el peligro y nuestra mente no distingue entre lo real o lo simbólico. Puede ser un peligro real o puede ser solamente un peligro imaginario, pero el efecto en tu salud, en tu organismo, es exactamente el mismo. Como te decía al inicio, la mente no distingue entre lo real y lo simbólico. Nuestro cerebro está programado para nuestra supervivencia y por eso todo el tiempo estamos a la defensiva, que no está mal, tiene un propósito, pero aquí lo importante es que tú puedas ver esa información que está en las sombras, que lleva a tu cerebro o que condiciona a tu cerebro de esa manera. Los pensamientos que nosotros tenemos, todos nuestros pensamientos, en el fondo son originados por un pensamiento que hay detrás del pensamiento, que es el inconsciente. El inconsciente es información, como te decía, de supervivencia, ¿ok? Que esta información pasa de generación en generación. Es decir, nuestros antepasados han tenido que vivir situaciones de adversidad, de dificultad, para ser la sociedad que somos el día de hoy. Esa información se guarda en nuestro inconsciente colectivo como humanidad y se pasa de generación en generación para mantener la supervivencia de la especie. Y te digo, es información inconsciente porque no es necesario que el niño o la niña la tenga que volver a aprender. Es información a la cual a lo mejor le podemos llamar instinto, el instinto de supervivencia. Pero la diferencia es, y por antepasado nos podemos ir a ya a una manera de un sistema familiar, ya no tan colectivo como humanidad, a un sistema familiar, pues a lo mejor tus padres
tuvieron o vivieron situaciones difíciles, tuvieron que enfrentarse a situaciones que, que los lastimaron, que los hicieron sufrir, a lo mejor tuvieron necesidades que no fueron cubiertas. Toda esa información se guarda en el inconsciente del sistema familiar y tú el día de hoy vienes con esa programación, pero no eres consciente y tú no sabes por qué te pasan ciertas situaciones o experiencias en tu día a día. Pero cuando logramos hacer consciente esa información, nos podemos dar cuenta que a nuestro papá, a nuestra mamá o a nuestros abuelos no les quedaba de otra. Tenían que vivir de esa manera la vida, ya sea por la época o por las condiciones en las que ellos se desarrollaron. Pero tú el día de hoy tienes más herramientas, de entrada vives en otra época de la historia de la humanidad, a lo mejor tienes más recursos que tus padres, que tus abuelos antes no tenían. Pero como tú no eres consciente de esa información, sigues repitiendo sus mismas historias, estás en modo supervivencia, cuando en el fondo tú no tendrías por qué experimentar así esos conflictos. Y entonces ahorita podemos ver algunos ejemplos de esto que te estoy comentando. Un bloqueo económico, ¿no? Esa persona que constantemente está pensando que no tiene dinero, que la van a correr de su trabajo, esa persona que constantemente sale muy apenas a fin de mes con su sueldo, que todo el tiempo está viviendo en carencia, que no se siente reconocida en su trabajo, que cree que debería de ganar más dinero. Todos estos pensamientos, esa persona se los puede creer de manera consciente, pero para su inconsciente, que tiene la información de todo su sistema familiar, es lo mejor que le puede pasar en este momento a esa persona, el no tener dinero. ¿Por qué? Porque a lo mejor si esta persona se pusiera a investigar en su linaje, y no nos vamos tan atrás con sus padres, con sus abuelos o con sus bisabuelos, pues a lo mejor se puede dar cuenta que la familia a lo mejor en el pasado se separó por temas de dinero, por temas de herencia, a lo mejor hubo muertes por temas de dinero, a lo mejor el hermano que le quiso quitar sus pertenencias al otro hermano y cometió asesinato, por ejemplo. Para la información, para el inconsciente de esa persona, el dinero representa peligro. A lo mejor también, supongamos que el abuelo de esta persona era el que tenía el recurso económico, pero porque él era el que tenía el recurso económico, era una persona autoritaria, que únicamente pensaba en sus necesidades y no en las de su esposa, en las de sus hijos. Y por esa autoridad que le daba el dinero, hacía lo que quería con su familia. Engañaba, maltrataba, etc. Entonces, en la información de esa persona, pues tener dinero para el inconsciente es ser autoritario, es lastimar, es abandonar, es separación de la familia. Y esta persona no entiende por qué no tiene dinero o por qué no valoran su trabajo si es el mejor en cierta área y le echa la culpa al jefe, a la jefa. Pero en el fondo, recuerda, el inconsciente es el que domina de un 97 a un 95% de nuestras decisiones. En el fondo, el inconsciente lo llevó a ese trabajo y con ese jefe porque era el mejor lugar para que él o ella no tengan dinero y no repetir el daño y el abuso que se vivió en el pasado. Otro ejemplo que te doy. En una mujer que quiere que su esposo, su pareja, lo apoye más con las cosas de los hijos, con las cosas de la casa, y constantemente juzga a su marido, que no le ayuda, que no está al pendiente, que no atiende a sus hijos, que no les da cariño, que no les da afecto, que se la pasa todo el tiempo en el trabajo. Esta persona
si se permitiera hacer un trabajo de autoindagación, de observación de la información de su inconsciente, viendo su sistema familiar, pues a lo mejor en las historias de la familia, los hombres, hubo abuso por parte de los hombres a los hijos, a lo mejor los hombres maltrataban a los hijos, de alguna manera el masculino representa una amenaza para el sistema familiar. Y por esa información de cuál esta persona es inconsciente, pues atrae una pareja que no esté involucrado con la familia. Porque para el inconsciente es peligroso. Entonces, para que veas qué importante es observar tus pensamientos, hacer ese trabajo de autoindagación, de voltear a ver la historia familiar y darte cuenta que a lo mejor tú, a diferencia de las personas de tu sistema familiar, tu pareja no representa ningún peligro. Tu pareja te respeta, aunque no es cariñoso, ama a sus hijos, está por sus hijos, y tal vez tú eres la que le impide a él que se acerque a ellos. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú no te permites irte de fiesta o de café con tus amigas porque algo te dice que tu esposo no va a poder hacerse cargo de tus hijos. Pero eres tú la que no le da la oportunidad a él de hacerse cargo. Pero es esta información inconsciente que pone todas las justificaciones para que tú no los dejes una tarde con tus hijos. ¿Ok? También, por ejemplo, con este tema, pues, económico, tú te das cuenta que al tomar conciencia de esa información, pues te das cuenta que tú te puedes relacionar de una manera distinta con el dinero. Y tan solo el hecho de tomar conciencia de esa información cambia algo. Se generan nuevas conexiones neuronales en tu cerebro y cambia algo. No te puedo decir que es como por arte de magia, pero a lo mejor tomas la decisión de dejar ese trabajo donde no te sientes valorado, o a lo mejor tomas la decisión de comenzar a mandar currículums a los lugares donde a ti te gustaría trabajar, pero donde tú no te crees capaz de que te contraten. Y ahora lo puedes hacer con un poco más de seguridad.